Bueno, vamos a comenzar un libro nuevo. Vamos a estudiar la carta de Pedro. Primera de Pedro fue escrita en el año 64 después de Cristo. Primera de Pedro fue escrita por Cefas, por Pedro. Lleva el nombre del autor. En el año 64 aproximadamente, después de Cristo. Y el propósito de la carta es alentar, fortalecer a los exiliados, a los expatriados de la persecución tanto de Jerusalén como la que hubo también en Roma bajo el reinado de Nerón. Los santos estaban siendo perseguidos ferozmente por Nerón. Bajo el reinado de Nerón murieron muchos de los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo. Y lo que vamos a ver que a ellos Pedro los llama elegidos. Dios en ese momento le inspira a Pedro para llamarle a ellos que estaban pasando por persecución, por una gran persecución, elegidos. Así en este momento de sufrimiento, vamos a ver que Pedro les llena de aliento, les llena de consuelo y de esta forma intenta fortalecer su fe. No hay otra forma de fortalecer a un hermano que consolándole por medio de la palabra. La palabra es viva y es eficaz. Podemos tener una voz suave, un tono de voz adecuado, pero con una palabra escrita, hermano, el Espíritu Santo puede consolar un corazón más que cualquier otra cosa. Por eso lo que vamos a ver es que Pedro dice muchas cosas acá. Esta carta tiene palabras claves, como hemos visto también en los otros libros. Estas palabras nos van a ayudar a ver el contenido de esta carta. La palabra prueba, padecimientos, sufrir, sufrimientos o afligidos. La palabra prueba, padecimiento, sufrir, sufrimiento o afligidos. Los cristianos en esa época eran hombres odiados por su fe, más por causa de que se decían muchas mentiras, como Pedro va a decir, de aquellos que os vituperan. Se decían que los santos se reunían a hacer sediciones contra Roma, o a hacer brujerías, o a hacer un montón de cosas que, bueno, totalmente falso. El enemigo levantaba persecución hacia los santos. Y estos santos eran llevados delante de las autoridades y muchas veces terminaban, como dijo Pablo, como espectáculo al mundo en el circo romano. Familias enteras eran llevadas.
Por eso vemos las palabras clave aquí. Otra palabra clave es la palabra gracia. Otra palabra clave, la palabra gloria. También otra palabra clave es la palabra salvación. La palabra gracia, la palabra gloria, la palabra salvación. Jesucristo. Dios y Espíritu Santo son también palabras recurrentes. Y vemos que también el apóstol Pedro utiliza para alentar la vida de estos santos, presenta como un ejemplo los sufrimientos y gloria de Cristo. Este va a ser el ejemplo para estos santos. Presenta los sufrimientos, esta carta, y gloria de Cristo. Y como ya podemos ver, este Pedro no es el mismo Pedro que vemos en los evangelios. Ni siquiera es el mismo Pedro que vemos en el comienzo de los Hechos. Este Pedro no era el mismo Pedro que vemos en los evangelios. Ese era un Pedro niño, era un Pedro diferente. Este Pedro tiene más crecimiento espiritual y nos va a hablar de muchas cosas de valor. Y vamos a ver en la vida de Pedro una experiencia. Pedro tiene experiencia y tiene revelación también de la palabra. Pedro no solamente tiene ahora un conocimiento, sino que tiene una revelación. Por eso va a decir muchas cosas de valor. Y lo que nosotros vemos en la vida de Pedro, como hoy decíamos, la gracia es la que obra en la vida del creyente del principio hasta el fin. Y Pedro, como vamos a ver en esta carta, él nos va a hablar de esa gracia transformadora en su vida. Primeramente, en Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 10, él nos habla y nos habla del Dios de toda gracia. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está lejos de ese Pedro que cuando el Señor le dijo, mira Pedro, me van a azotar, yo voy a sufrir y voy a subir a la cruz, y le dijo, nunca tal te acontezca. Este Pedro dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice. Pedro ahora ve la necesidad del padecimiento. Es otro Pedro. Si usted para al Pedro que nosotros vemos en el Evangelio y para al lado a este Pedro, vamos a ver la obra de la gracia en su vida. La gracia en su obra no puede fallar. Recién hablábamos con el hermano Eliseo y dice, y la gracia va a ser, porque la gracia nos va a hacer crecer hasta que demos fruto, dice. Pero hay que creer, dice. Y eso vemos en la vida de Pedro. Muchos de nosotros hubiésemos visto en la vida de Pedro un caso perdido.
Pedro era un hombre que amaba al Señor, en cierta forma. Pero Pedro no se conocía a sí mismo. Pero eso no fue obstáculo para que la gracia obre. Y habíamos visto cómo él termina, dice él, a él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Él termina dándole todo al Señor. Pedro ahora nos habla de la gracia. Y cuando una persona habla de la gracia, hermano, hay que escuchar. Ese es el tema de Pablo. Y me gusta también en su segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 17. Podemos leer desde el verso 16 en adelante hasta el verso 18. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrándoos por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y note el verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día que no tendrá fin. En la Escritura encontramos el día del hombre, el día del Señor, y Pedro nos dice ahora el día de la eternidad. Este Pedro ahora habla cosas profundas también. El día de la eternidad. Pero lo que me llama la atención es la palabra, dice, crecer en la gracia. Y esto es lo que vemos manifestado en la vida de Pedro. Pedro, que era un pescador de profesión, era un hombre de fuerza, un hombre que era un líder también. Pero lo que vamos a ver es que la gracia fue obrando en la vida de Pedro, hasta llegar a este Pedro anciano, a este Pedro que tiene cosas muy preciosas para decirnos. Yo tengo por lo menos 18 puntos en la vida de Pedro, pero hoy no lo vamos a compartir, vamos a compartirlo en otra ocasión. De cómo el Señor obró en su vida. Vamos a ver ya el producto, ya por terminar. Y dice el versículo 1 del capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, vemos que Pedro se introduce como apóstol. Vemos muchos fracasos en la vida de Pedro. Muchos fracasos vemos en la vida de Pedro. Pero a diferencia de Pablo, el apostolado de Pedro nunca estuvo en juego, nunca se cuestionó. Vamos a ver y vamos a comparar cómo empieza Pablo, por lo menos algunas de sus epístolas. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1. Pedro directamente dice apóstol. Pero note que el apóstol Pablo añade una frase,
Dice Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Añade, enfatizando su llamado por Dios. También vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, otra vez, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que están en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. En Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Realmente el apostolado de Pedro nunca fue cuestionado. Él puede presentarse y hablar así porque todos sabían que él había andado con el Señor. Todos sabían que Pedro había caminado 3 años junto a los 12 con el Señor. Pero Pablo vemos que siempre fue cuestionado porque él tuvo la revelación no de un Cristo hombre, sino de un Cristo glorificado, un Cristo resucitado. Él recibió la revelación directamente también de Jesucristo. Pero la revelación que recibió Pablo no fue la misma revelación que recibió Pedro. Pedro recibió la revelación del reino, de la gloria del reino. Y ellos también, en ese reino se iba a manifestar la gracia de Dios hacia su pueblo. Pero la gracia de Dios se le reveló solamente a Pablo. Y Pablo le llamó a esta revelación el Evangelio de la gloria, o el glorioso Evangelio. En Efesios capítulo 1, una cita más tenemos en el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, y otra vez añade, por la voluntad de Dios. Pero esto no era suficiente, esta revelación que Pablo tuvo del Cristo resucitado no era suficiente para muchos. Por eso él siempre empieza así su carta. Pero Pedro no. Pedro fue un apóstol de Jesucristo. Nunca hubo cuestión. ¡Qué bárbaro! Bueno, muchos pedían de Pablo alguna prueba de que él era apóstol. En 2 de Corintios, para ya terminar este tema, capítulo 11, en el verso 23, dice la palabra, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro del río, peligro de los ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Bueno, pedían las credenciales al apóstol Pablo. Y Pablo dice, bueno, peligro, peligro, peligro. Estas fueron las credenciales del apóstol Pablo.
Los que venían tenían las credenciales de Jerusalén. Les mandaban con sus cartas de recomendación los apóstoles y muchos loaban a esos apóstoles porque habían andado con el Señor. Y esta es la diferencia que hay entre Pedro y Pablo. Pero esto no quiere decir que Pablo no haya sido levantado por Dios. Pero vemos que fue más cuestionado el ministerio de Pablo. Bueno, y dice la palabra, a los expatriados de la dispersión. Los expatriados, como hemos dicho, son aquellos que habían sido dispersados bajo la persecución después de la muerte de Esteban, y también en ese mismo momento había una persecución en Roma, que nacía desde Roma por medio de Nerón. Entonces había muchos expatriados. La palabra expatriado significa también peregrino, alguien que reside temporalmente en un lugar, uno que está fuera de su patria. Un viajero, también dice otra versión, que vive en constante conciencia de cuál es su hogar, uno que está fuera de su patria. Un residente temporal, un transeúnte. Y así estaban realmente todos ellos. Todos estos estaban dispersos, aunque también lo que vamos a ver es que Pedro le escribe a los gentiles. Pero también, como hemos dicho, el motivo de esta carta especialmente es para que ellos sean alentados a causa de la persecución. Pedro no escribe para que la persecución se termine, sino para que ellos puedan soportar las persecuciones de ese tiempo. Ya Pedro no va a huir de la persecución, ni tampoco va a enseñar a huir de la lucha, sino que tiene que tomar fuerza en el Señor. Y como expatriados, en esta palabra también nos alcanza a nosotros. Esta palabra expatriado no solamente se refiere a los judíos. En su primer momento, sí. Pero también nos habla de la iglesia que está fuera también de su patria. En Filipenses capítulo 3, en el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos también expatriados. Nosotros somos también expatriados. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Estamos de paso y tenemos conciencia de que un día vamos a vivir en nuestro verdadero hogar. Ese es el principal deseo de uno que está fuera de su patria, de uno que fue echado o que tuvo que dejar en apuro su lugar, ama su lugar. En Hebreos capítulo 11 dice en el verso 13, hablando de los antiguos, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Así también es nuestro andar. Hemos sido sacados de Egipto. No somos del calendario egipcio. Somos un pueblo que está yendo rumbo a Canaán. Y este mundo se transforma en un desierto para aquellos que ven así. Mientras que el creyente encuentra su bienestar en el mundo, es porque ha perdido su ciudadanía. Muchos hermanos han perdido su documento celestial, parece, porque encuentran su comodidad aquí. Pero cuando, hermanos, vamos entendiendo que nosotros pertenecemos a un lugar más alto, más elevado, mucho mejor, eterno, nos vamos preparando, hermano, para ese momento donde seamos trasladados para siempre a nuestro hogar. Y como los antiguos, levantamos nuestras manos y saludamos y confesamos y nos preparamos para entrar allí. No somos de este mundo. El mundo tiene sus maneras, el mundo tiene su forma, pero nosotros, hermanos, nos estamos preparando para reinar con Cristo por toda la eternidad. Estamos corriendo una carrera. No podemos hacer raíces aquí. El peregrino tiene una meta fija. Los filisteos habíamos estudiado. La palabra filisteo significa vagabundo. Y ellos también entraron en Canaán, pero no por el desierto. Ellos nos imitan a nosotros. Pero el hombre es vagabundo. El vagabundo anda por donde va nomás, donde le lleva el viento. Y ahí anda, vagabundeando. Pero con el creyente no es así. Muchos nos quieren confundir con vagabundos, pero somos peregrinos. Pareciera que somos vagabundos, pero somos peregrinos. Tenemos una meta. Sabemos de dónde salimos, de dónde el Señor nos sacó, y sabemos a dónde vamos a ir también. Tenemos esperanza. Y eso nunca debemos olvidar. Nunca debemos olvidar. Eso nos va a mantener despiertos para seguir andando con el Señor, así como Enoc. Enoc fue un peregrino, caminó con Dios, hasta que no caminó más. Ya no es tiempo, hermano, de prepararse. Ya es tiempo de estar preparados para la venida del Señor. Ya es tiempo de estar preparados. Pero si no estamos preparados, en su gracia el Señor nos da este tiempo para seguir preparándonos. El tiempo ya está cumplido. Necesitamos, hermano, estar preparados. Por eso damos gracias al Señor. El Señor nos dio una ciudadanía celestial. Somos embajadores en este mundo, dice el apóstol Pablo. Representante del reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que somos. Y dice el verso 2, elegidos según la presciencia, la previsión o el conocimiento de antemano de Dios. Esto ya sabemos. Dios no elige a nadie en la vieja creación. Dios nos escogió en Él. Y habíamos hecho un dibujito y faltaban algunos nombres y los hermanos buscaban y decían, no, falta mi nombre, y se pusieron todos. Él nos vio en Él, en Cristo.
Y ahí Él ya nos escogió, nos predestinó, escogidos según la presencia de Dios. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Y llegó el tiempo y la obra conquistadora del Espíritu Santo nos conquistó, como dice aquí. Dice en la presencia de Dios, en la presencia de Dios Padre, dice en santificación del Espíritu. Cuando llegó el tiempo, el Espíritu Santo nos apartó. Eso es lo que significa la palabra santificar. Nos apartó, nos convenció y por medio de la palabra nos hizo renacer también, como más adelante Pedro va a decir. Pero acá también presenta la obra del Espíritu Santo en el creyente, porque dice la santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence al pecador. Y también el Espíritu Santo es el que obra la plena y la total santificación en la vida del creyente. Bajo la gracia nuestra parte es dar la palabra pura, la palabra de verdad, sin mezcla. Y luego el Espíritu Santo va a obrar. Nosotros no tenemos que hacer nada, porque el Espíritu va a obrar. Y habíamos visto que la justificación es un hecho, es la imputación de la justicia de Dios en nosotros. Dios nos imputa su justicia. Pero la santificación nos habla de la vida práctica. Habíamos visto que la justicia es un hecho provisional, pero la santificación va siendo gradual. Y esta santificación viene a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso Pedro dice, en santificación del Espíritu. Desde que el creyente acepta a Cristo hasta que el creyente alcanza la madurez y la estatura de Cristo, es el Espíritu el que está obrando en su vida. Y solamente Él. Por eso Pedro está hablando de cosas muy preciosas. Pedro, que confiaba en sí mismo y que miraba también un poco la vida de los demás. Pedro se da cuenta que el Espíritu es el que va a hacer la obra, tanto en su vida como en la vida de los otros. El Espíritu obra a través de la palabra de gracia. El Espíritu obra solamente a través de la palabra de gracia. Y aquí Pedro nos habla y usa una palabra que los judíos, especialmente los judíos, iban a entender muy bien. Dice para obedecer, dice y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La palabra rociar significa cubrir, salpicar. En la antigüedad, la sangre era utilizada para la sanidad, para la limpieza, para apartar, para algún ministerio. Vamos a ver primeramente en Levítico capítulo 14, en el verso 7. Podemos leer desde el verso 6. Hay por allí algunos que dicen que la sangre no es para sanidad. No, dice, hay que decir por la llaga de Jesucristo, y está bien.
Pero, hermano, la enfermedad del pecado de nosotros, ¿cómo fue limpiada? A través de la sangre de Cristo. Por la sangre, hermano, tenemos sanidad, tenemos perdón de pecados. La sangre es la base. Levítico capítulo 14, verso 6. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Note que aquí la sangre está utilizada para sanidad. Y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. La lepra es una enfermedad incurable y representa el pecado. La sangre primeramente rociada, y a mí me extraña lo que utiliza, una avecilla. Ni siquiera dice una gallina. Era una avecilla. En una ocasión matamos una gallina con unos hermanos y tratamos de que salga sangre y no tenía sangre esa gallina, hermano. Muy poquita sangre tenía. Y me llamó tanto la atención. Estaba flaquita el ave. Sin embargo, cayeron algunas gotitas y bueno, pero no salió la cantidad que tendría que haber salido. Y en esto vemos que esta ave no tiene tanta sangre como tiene un toro o como puede tener una oveja, pero tiene sangre. Pero Dios utiliza, en el verso 7 dice, y rociará, cubrirá. Esta enfermedad es tipo de la enfermedad del pecado que el hombre tiene. Y la única forma de sanar el pecado del hombre es a través de la sangre de Jesucristo. No importa que al israelita o que al hombre le alcance para entender que Cristo es un buey obediente, sumiso, manso a Dios. No importa si es una oveja. El pequeño entendimiento del hombre cuando acepta a Jesús, ese pequeño pávilo en la fe de esa persona, le alcanza para que esa sangre venga a su vida y le rocíe, le cubra totalmente. Esta sangre, estas pequeñas gotas de sangre eran suficientes para limpiar y para que el hombre enfermo de la lepra sea declarado limpio. La sangre era para la limpieza de la lepra, para la limpieza del pecado. Y así también es con el pecador. Nosotros a veces queremos que el pecador entienda todo lo que hace. Cuando acepta a Jesús, yo he visto le ponen adelante del púlpito y le dan una clase magistral. Y bueno, después le hacen recibir a Jesús. Porque el pensamiento es que cuando más entiende, más salvo es. Pero acá no entra la comprensión de la persona, sino que entra lo que Dios ve. Esas pequeñas gotas de sangre eran suficientes para declarar al hombre limpio, una avecilla. Una pequeña declaración de fe, una confianza en el Señor es suficiente para que el hombre sea declarado limpio. Así que vemos la primera ocasión
en donde era utilizada la sangre. En Éxodo capítulo 29, en el verso 21. Éxodo capítulo 29, en el verso 21. La sangre para salud. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de estos. Y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Bueno, acá vemos cómo para ser separado para el sacerdocio, también la sangre tenía que ser aplicada. La sangre era la base de la sanidad, de la limpieza del leproso. Si nosotros hoy estamos aquí, es porque hemos sido limpiados con la sangre. Y esa sangre nos hace merecedores de estar sentados aquí como hijos de Dios. Pero también es la sangre la que actuaba como una base para que estos sacerdotes entren a ministrar en el sacerdocio, dentro del tabernáculo, para ministrar cosas santas dentro del tabernáculo. La misma sangre que nos limpió de todos nuestros pecados nos capacita para ministrar en la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 9, vamos a leer en el verso 13, nos aclara un poco más lo que significa ser rociado por la sangre. Hablamos de esto. Hebreos capítulo 9 en el verso 13. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Ninguno que no pueda entender el alcance y la eficacia de la sangre del Señor Jesús va a poder ejercer dentro de esta esfera celestial su ministerio. Si usted quiere ejercer a Dios su servicio, a Dios y a los santos, necesita entender el valor y la eficacia primeramente de la sangre. Porque muchas veces el enemigo va a venir a acusarle a usted y hacerle sentir que es indigno. Pero ahí empieza a actuar en nuestra conciencia la sangre de Cristo. La sangre no limpió. Supongamos que nosotros hicimos un gran mal. Esa sangre nos limpió. Pero ¿qué queda? Queda la culpa. Y esa culpa, muchas veces por más que Dios le ha perdonado, por más que Dios le ha restaurado, le ha levantado y le ha limpiado, esa culpa está. Y ahí está actuando en la conciencia de la persona. ¿Y cómo uno va a poder ministrar en la presencia de Dios sintiendo culpa si su conciencia no está totalmente purificada? Bueno, hermano, ahí entra el valor de la sangre. Hemos sido rociados, dice Pedro.
Si usted se para delante de la presencia de Dios, Dios no va a ver un lugar donde la sangre no fue rociada en usted y en mí. Esa sangre nos cubrió totalmente y nos presentó delante de Dios. Dios no ve culpa en usted. Dios no ve pecado en usted. Y Dios tampoco ve culpa en usted. Acuérdese la palabra justificar. ¿Significa? Sin falta. Inocente. Dios le ve así. Esta sangre nos roció. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Israel tenía que ser purificado para servir en un tabernáculo terrenal. En este tabernáculo. Dice en Hebreos capítulo 8, verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mirad todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, teniendo mejor ministerio, nosotros, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Así fue en el Antiguo Testamento. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo, el sumo sacerdote, y los sacerdotes de este tiempo no ministran en un santuario terrenal. Por la sangre de Cristo estamos ministrando en una esfera celestial. Por eso es tan necesario. Por eso Dios, antes de empezar ese ministerio, mandó a llamar al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Dice, vamos a rociarle con la sangre, dice, para la seguridad de ellos. Y así también es con nosotros. La base del por qué podemos ministrar a Dios, la base es la sangre de Cristo. Él entró a un santuario verdadero y junto con Él también entramos nosotros. Verso 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con la cara descubierta, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia. ¿Y con qué tenemos que purificar, habíamos visto? Con la sangre. Note que la mala conciencia se origina cuando el hombre siente culpabilidad delante de Dios. Nosotros podemos ministrar delante de Dios cuando nosotros tomamos de esa provisión, rociado con la sangre, purificados los corazones de mala conciencia y, ahora viene la otra parte, lavado los cuerpos con agua pura. Esta es la palabra. Mantengamos firme, sin fluctuar, la declaración de fe de nuestra esperanza, la profesión, porque fiel es el que prometió. Bueno, que el Señor nos ayude. Necesitamos entender, hermano, el valor de la sangre. Pedro empieza a hablar
Y cuando Pedro empieza a hablar, ya nos damos cuenta que este no es el Pedro de la barca. Este es un Pedro que conoce de lo que está hablando. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.